Hola, muy buenas. Bienvenidos a este video tutorial explicativo de qué es lo que deberéis revisar para el examen de esta segunda unidad. Como todos sabréis, para esta segunda evaluación entran los temas 4, 5 y el 6 a mitad. El 6 solo el apartado de la prevención y la protección ambiental que se corresponde pues, a esta novena quincena que está en fase de desarrollo. Bien, vamos al grano. De la unidad 4, lo único los que necesitaríais revisar, sobre todo, ¿vale? Es alguna definición que os he solicitado en lo que es en la quincena en la que trabajemos estos contenidos. Sobre todo, ver pues conceptos fundamentales como por ejemplo qué es un driver, ¿vale? Una persona que no sepa lo que es un driver, pues apaga y vámonos. Luego, ¿qué actividad podría salir? Pues bueno, aquí hicisteis varias, evidentemente no os voy a preguntar porque sería de género tonto que me buscarais una impresora adecuada para un entorno en el que se fotocopian X documentos y buscáramos consumibles. Creo que no es acertado, pero que lo que sí que es adecuado, y teníais una actividad en la cual debíamos calcular los puntos por pulgada, el dot per inch, de la resolución de varios monitores. Utilizando la misma técnica, que no es otra cosa que la del cálculo de la hipotenusa, probablemente os caiga un ejercicio en el que tengáis que calcular la resolución, ¿vale? Bueno, el dot per inch, ¿vale? Revisadlo porque se hicieron varios y era muy sencillo. Al final es la raíz cuadrada del cateto de los cuadrados y ese resultado se divide por la resolución, por el tamaño en pulgadas de la pantalla. No tiene más historia. Luego, eso con respecto a la unidad 4. En referencia a la unidad 5, aquí sí que esta unidad es en las que estamos trabajando los sistemas de alimentación de los computadores. Evidentemente, pues bueno, tuvisteis una actividad en la que teníamos que buscar pues un cargador compatible para nuestro portátil, que además fuera si nos sirviera para otros portátiles. Pues bueno, de eso evidentemente una actividad pues no la voy a hacer en un examen porque no da para ello. Pero sí que necesito que conozcáis lo siguiente. De las fuentes de alimentación, que es un apartado importante, necesito que conozcáis cuáles son las fases en las que las fases o etapas en las cuales pues lleva a cabo una fuente de alimentación, ¿vale? Necesito que lo reviséis. También que reviséis qué es el concepto de eficiencia energética. Es súper importante tenerlo bastante claro. Entonces, eso lo deberíais tener en cuenta. Luego, como actividades, pues ya sabéis que lo más seguro de actividades que os salga pues alguna de los sistemas de alimentación ininterrumpida, es decir, de los SAI. Necesito que sepáis qué es un SAI. Porque si dices, sí, un SAI es un sistema de alimentación ininterrumpida, yo digo, muy bien, esta persona es capaz de especificar las siglas, pero no me sirve. Necesito que seáis capaces de saber para qué sirve un SAI y cómo se utiliza, además de los tipos de SAI que hay y en qué ambientes es más adecuado uno u otro, ¿vale? Es súper importante. Luego, una vez dicho esto de los SAI, como bien sabéis, hay tres tipos de SAI. Necesito que conozcáis estos tipos de SAI y de cada uno de ellos cuáles son las características de estos, si están en desuso o no, y cuál es el mecanismo de funcionamiento. ¿Vale? Eso con respecto a los SAIs. Y evidentemente el tipo de actividad o
o ejercicio práctico que os puede caer es el que aquel en el que tratemos de calcular cuál es la potencia necesaria de un SAI para alimentar un equipo. Tened en cuenta una cosa, y es que o puede ser en base a amperios o en base a consumo del equipo en vatios. Es decir, podemos tener un dispositivo del cual sepamos el consumo que tiene en vatios o que lo sepamos en amperios. Hay dos metodologías de hacerlo. Lo habéis practicado en los ejercicios de la quincena. Así que revisadlo, por favor. Y luego, por último, de la unidad 6, que la tenéis en esta quincena, que la de montaje de computadores, solo hemos visto este apartado, ¿vale? El de precaución y protección ambiental. Necesitaría, lo primero, que reviséis lo que son lo que es la prevención de riesgos, de qué mecanismos podemos hacer uso para evitar lo que son cargas eléctricas, es decir, cargas eléctricas, lo que es la electricidad estática, cómo la podemos evitar, puesto que se trata de un mecanismo que puede dañar pues, componentes electrónicos. Necesito que miréis qué es un EPI, qué tipos de EPIs hay y qué alternativas o qué medidas podemos tomar si en un momento determinado no tenemos un EPI, pero queremos liberarnos de una carga de electricidad estática que podemos haber acumulado. Además, existen, pues, aparte de estas técnicas, ya sabéis que existen determinados materiales de los que podemos hacer uso para tratar de evitar estas. Revisadlo porque tenéis varios ejemplos. De hecho, en las actividades de la quincena se os hacen preguntas de referencia a eso. Está sacado, el examen está ya hecho y está sacado todo de lo que son las actividades de la quincena, al menos en este aspecto de este tema 6. Revisad esto que os comento y luego pues revisar un poquito de la protección ambiental, qué cosas debemos tener en cuenta y qué mecanismos o qué actitudes deberíamos llevar a la hora de ser un poquito eco-friendly con nuestro medio ambiente. Esta quincena, esta evaluación ya sabéis que es muy corta. Comenzamos las clases el día 7, aunque vosotros estabais desarrollando las quincenas, y la evaluación pues es el próximo día 22. Va un poquito apretada, pero bueno, las cosas son así. Yo con esto creo que esta información que os estoy dando es bastante suficiente e intuitiva para saber dónde tenéis que focalizar el estudio y la resolución de este examen con éxito. Ya si no revisáis cosas, yo más no puedo hacer. O sea, esto es así y tenéis que poner un poquito por vuestra parte. Y nada, pues con este vídeo espero que os sea un poco útil o no sea desesperante, porque sí que es cierto que hay temas que tienen mucha documentación, pero bueno, realmente cuando uno lee también debe ser capaz de quitar la paja y saber qué es lo que es realmente interesante. Pues bueno, ánimo y nos vemos el próximo día 22. Hasta luego.